Construcción de los diagramas de desplazamiento S. Para la construcción de los diagramas de desplazamiento, debemos seguir las reglas enunciadas para el diseño de levas. Cualquier diagrama que no cumpla con alguna de las reglas, no puede considerarse como un diseño de una leva de alta velocidad y podemos catalogarla como una leva de baja velocidad. Un diagrama de desplazamiento debe ser una representación gráfica de los requerimientos de diseño de la aplicación en particular. Los requerimientos de diseño son las características de movimiento que necesitamos que la leva y el seguidor realice para lograr una función dada, como por ejemplo, la elevación de las punterías del motor de combustión interna para permitir la entrada de los gases para la combustión y su liberación por el escape. Se construye ahora el diagrama de desplazamiento en concordancia a requerimientos de diseño establecidos. Primero se realiza el diagrama de la función principal para posteriormente complementarlo con el diagrama SBAJ. Ejemplo 1. Un seguidor de movimiento alternativo, radial y de A, rodillo, B, cara plana, de una leva de placa, debe subir 2 pulgadas con un movimiento completo en los primeros 180 grados de rotación de la leva, y debe retornar hacia su posición original en los restantes 180 grados de rotación. Construya el diagrama de desplazamiento y seleccione las funciones adecuadas para esta aplicación. Luego, complemente el diagrama SBAJ. Solución. De acuerdo a nuestro requerimiento de diseño, podemos distinguir dos movimientos, una elevación y un retorno. Cada uno de estos representa un evento. El primero se utiliza para elevar el seguidor desde su posición más baja, 0 pulgadas, hasta su punto más alto, 2 pulgadas. Para que el seguidor pueda realizar este movimiento, es decir, alcanzar esta elevación de 2 pulgadas, la leva debe girar 180 grados del ciclo de 360 grados totales. El segundo evento es utilizado para pasar de su posición más alta, 2 pulgadas, hasta su posición final, 0 pulgadas. Dura los siguientes 180 grados de rotación y el seguidor retorna 2 pulgadas. Si no se indica lo contrario, es menester que las curvas o funciones de tipo completa sean las utilizadas para cubrir tanto las elevaciones totales como los retornos totales. Uno de los propósitos iniciales de la construcción del diagrama de desplazamiento, es seleccionar el tipo de función matemática adecuada para representar el movimiento de la leva. Ahora se debe seleccionar las funciones adecuadas para este movimiento. Por principio, el diagrama de desplazamiento se observa en la imagen. Para comenzar la selección de la curva adecuada, primeramente debemos definir los valores de frontera presentes en cada inicio y final de cada evento, como lo señala la figura en la imagen. Estos valores de frontera están definidos de acuerdo a lo expuesto en el video de la sesión 2 donde se exponen los valores de frontera. Para este caso, el diagrama de la figura corresponde a un diagrama de elevación-retorno. Solo hasta ahora estamos en posición de comenzar la búsqueda de funciones completas que embonen con los valores de frontera definidos en la sesión 2. De acuerdo a lo anterior, en la sesión 3 se expusieron las funciones completas de tipo estándar tanto de elevación como de retorno disponibles para el diseño de perfil de leva. Las funciones estándar completas que pueden ser utilizadas para cubrir el evento número 1, el de elevación, como ejemplo, se tienen las siguientes 3, curva cicloidal, curva armónica simple y curva armónica modificada. Para cada una de las 3 funciones anteriores, debemos de revisar si sus valores propios de frontera coinciden con los valores de frontera definidos en la figura. En la siguiente figura, que corresponde a la curva cicloidal de elevación, señalamos la ubicación de las fronteras, tanto iniciales como finales, y su valor numérico. De forma visual el valor numérico se referirá a si el valor de frontera es igual a 0, menor que 0, valor negativo, o de valor mayor que 0, valor positivo. En la imagen se muestra en la parte superior los valores iniciales de la curva completa cicloidal y son las siguientes: desplazamiento 0, velocidad 0 y aceleración 0. En la parte inferior se muestra el diagrama de desplazamiento con las condiciones de frontera deseadas, las cuales son las siguientes: desplazamiento 0, velocidad 0 y aceleración 0. En la parte superior derecha se muestran las condiciones de frontera finales de la curva completa cicloidal. Son las siguientes: desplazamiento mayor que 0 o positivo, velocidad 0 y aceleración 0. En la parte inferior derecha se observan los valores de frontera deseados para el diagrama de desplazamiento, y son: desplazamiento mayor que 0 o positivo, velocidad 0 y aceleración negativa. Estos valores de frontera cumplen con la continuidad en el desplazamiento debido a que sus valores en sus fronteras son los mismos. En la frontera inicial, el desplazamiento de la cicloide tiene un valor de 0 y la función de desplazamiento deseada tiene un valor de 0 también. En la frontera final,
el desplazamiento de la cicloide tiene un valor positivo y la función de desplazamiento deseada tiene también un valor positivo. Por lo tanto, cumplen con el primer postulado. El segundo postulado también se cumple porque los valores de la velocidad son los mismos en sus fronteras iniciales y finales. En la frontera inicial, la velocidad de la cicloide tiene un valor de 0 y la función deseada, en la velocidad tiene un valor de 0 también. En la frontera final, la velocidad de la cicloide tiene un valor de 0 y la función deseada en la velocidad tiene también un valor de 0. Por lo tanto, cumplen con el segundo postulado. En la frontera inicial, la aceleración de la cicloide tiene un valor de 0 y la función deseada, en la aceleración tiene un valor de 0 también. En la frontera final, no se cumple con el tercer postulado de la ley del diseño de levas. Estos valores no cumplen con la continuidad en la aceleración dado que los valores son diferentes en la frontera final. Al realizar la comparación de los valores de frontera de manera simultánea, se observa que la frontera final, el valor de aceleración de la curva cicloide es de un valor de 0 y el valor deseado de la aceleración en el diagrama debe ser de un valor negativo, por lo que la función cicloide para elevación no es la adecuada para esta aplicación. Esto es suficiente para descartar la función cicloidal para esta aplicación. Con esto ya no sería necesario analizar la porción de retorno debido a que la curva cicloidal en el retorno sería una imagen de la curva cicloidal en la elevación. Debido a que los valores de frontera en la elevación en su frontera final son compartidos con la frontera inicial del segundo evento, entonces, si la función cicloidal no cumple en la frontera final en la elevación, automáticamente tampoco cumplirá en la frontera inicial para el segundo evento. Esto se muestra en la imagen. Como segunda opción, si se coloca la función armónica simple de elevación para cubrir el evento número 1, como se observa en la figura, se podrá observar los valores de frontera finales son las mismas en la elevación, velocidad y aceleración, por lo que esta frontera sí cumple con los tres postulados de la ley. Pero, en la frontera inicial de la función armónica simple, se observa un valor de aceleración con signo positivo. La curva deseada solicita un valor de aceleración de 0, por lo que no coinciden y, por lo tanto, la frontera inicial no cumple con la continuidad en la aceleración si se utiliza la función armónica simple. Esta función armónica simple también se descarta como posible función a cubrir en el evento de elevación, por lo tanto, automáticamente sucede lo mismo con la función armónica simple de retorno. Como tercera opción, la armónica modificada de elevación, si se utiliza para cubrir el primer evento, se observa que los valores de frontera iniciales de desplazamiento, velocidad y aceleración, son exactamente iguales que los valores de frontera iniciales de la función solicitada por el diagrama de desplazamiento del ejemplo. Lo mismo se observa con los valores de la frontera final de ambas curvas, según se aprecia en la imagen. Para el segundo evento, al utilizar la función de la armónica modificada de retorno para cubrir este evento, se puede observar también que los valores de frontera iniciales de ambos diagramas son los mismos, así como los valores finales en ambos diagramas. Por lo tanto, la función armónica modificada es factible utilizarla tanto para el evento 1, de elevación, como para el evento 2, de retorno para el problema de ejemplo. Como cuarta opción de curva completa de elevación, se tiene a la función trapezoidal modificada de aceleración constante. Su gráfica se observa en la imagen y se tiene que esta función cumple con la continuidad en las funciones de desplazamiento y velocidad, pero no cumple la continuidad en la frontera final en la aceleración. Su valor final es de un valor 0 y la función a buscar debe tener un valor negativo de aceleración en su frontera final. Lo mismo sucede con la quinta opción, la función senoidal modificada de elevación. Existe continuidad en desplazamiento y velocidad, pero no es continua en la aceleración en su frontera final, dado que tiene también un valor de 0 y se requiere una función con valor negativo. La función polinomial 3, 4, 5 de elevación se encuentra en el mismo caso. No tiene continuidad en la frontera final de aceleración dado que su valor final es de 0, al igual que la función polinomial 4, 5, 6, 7, de elevación porque su valor final de aceleración también es de 0. La última opción, la polinomial de octavo grado u octavo orden se muestra en la imagen. Al observar los valores en sus fronteras iniciales y fronteras finales, se observa que existe continuidad en los tres parámetros, desplazamiento, velocidad y aceleración. Por lo tanto, esta curva es factible de utilizarla como opción para cubrir el primer evento. Conclusión. De las 8 funciones completas de elevación a disposición, solamente las funciones con valores de aceleración negativas en su frontera final son adecuadas para cubrir el evento primero del diagrama de desplazamiento del ejemplo. Estas funciones son la armónica modificada y la función polinomial de octavo grado.
Las 6 funciones completas restantes no cumplen con la continuidad en la aceleración en su frontera final. Dado que el diagrama de desplazamiento del ejemplo, los valores finales del evento primero, para cumplir con la continuidad, deben ser los mismos para la frontera inicial del evento segundo, entonces, se dice que es un diagrama espejo. Por lo tanto, la función matemática que cumple con las condiciones de continuidad en el primer evento, automáticamente cumple con las condiciones de continuidad en el segundo evento. De esta manera, como la función armónica modificada cumple para el primer evento, automáticamente cumple para el segundo evento. Como la función polinomial de octavo grado cumple para el primer evento, automáticamente cumple para el segundo evento. Entonces, el diagrama se compone de las siguientes funciones. Evento 1, función armónica modificada de elevación. Evento 2, función armónica modificada de retorno. Pero también puede estar compuesto de las siguientes funciones. Evento 1, función polinomial de octavo grado de elevación. Evento 2, función polinomial de octavo grado de retorno. Aunque no se recomienda, otra opción de solución sería. Evento 1, función armónica modificada de elevación. Evento 2, función polinomial de octavo grado de retorno. Otra opción no recomendable. Evento 1, función polinomial de octavo grado de elevación. Evento 2, función armónica modificada de retorno.